Bienvenidas y bienvenidos maestras y maestros de los diplomados que ofrece el Instituto de Educación de Aguascalientes. En esta sesión del componente de evaluación de los 3 diplomados vamos a tratar un tema que es muy poco manejado a pesar de que es importante. Es el que se refiere a la evaluación que el maestro hace todo el tiempo, a lo largo de las clases, a lo largo de todas las sesiones de cualquier materia, todos los días del año. Hay ciertos momentos en los que se hacen evaluaciones especialmente importantes o amplias, la evaluación diagnóstica al principio, las evaluaciones bimestrales, la evaluación final. Y esas evaluaciones obviamente son relevantes, pero el maestro está evaluando todo el tiempo. La evaluación, como hemos ya dicho en otros momentos, es indisociable de la enseñanza. Es la otra cara de una misma moneda. Cuando el maestro está enseñando, cuando él expone un tema, o cuando hace una demostración, o cuando pone a los alumnos a trabajar en grupo, o cuando pasa un niño al pizarrón, el maestro, al mismo tiempo que está enseñando, está evaluando. Si el maestro les pone un tema, simplemente viendo la cara de los niños, el maestro está apreciando de una manera general si lo están siguiendo o si ya se le perdieron, sin necesidad de hacerles preguntas. Y desde luego el maestro hace preguntas con mucha frecuencia. Esas evaluaciones continuas son importantísimas, son las más importantes de todas, porque son las que ocurren todo el tiempo, todos los días del año escolar. Y son las que más inciden en el aprendizaje, porque de esas evaluaciones son de las que el alumno recibe o puede recibir más elementos para mejorar su aprendizaje. A eso es a que nos referimos con esta expresión evaluación formativa integrada en la enseñanza, y es de lo que vamos a tratar el día de hoy. En esta primera imagen tenemos un cuadrito que nos habla de las consecuencias que puede tener la evaluación formativa. En principio, la evaluación formativa debe de contribuir a que los niños aprendan más. Pero es importante tener cuidado porque no necesariamente ocurre así. Es posible que una evaluación, por la manera como se hace, cómo se maneja, cómo se comunica, pueda tener otro tipo de consecuencias. Y aquí vamos a verlas. En la columna de la izquierda tenemos el tipo de respuesta de los alumnos con respecto a una evaluación, y en las dos columnas, la del medio y la de la derecha, tenemos dos situaciones. La del medio nos dice, la retroalimentación dice que el desempeño rebasa la meta, o sea, los alumnos aprendieron más de lo que se esperaba. Y la columna de la derecha, la última, dice, la retroalimentación dice que el desempeño se queda corto, o sea, los alumnos no aprendieron suficientemente, no aprendieron lo que se quería. ¿Qué sucede? Entonces, bueno, si la retroalimentación dice que los alumnos aprendieron más, uno diría, qué bueno, los alumnos se van a poner muy contentos y van a decir, qué bueno, voy a seguirle y echarle todavía más ganas. Y puede ser que no, que bueno, pues entonces no necesito estudiar tanto, pues si aprendo de más, ya mejor voy a reducir mi esfuerzo. También puede ser que aumenten mis aspiraciones, entonces puedo hacer algo más. Esa sería una respuesta positiva. Puede ser que se abandone la meta, no, pues esa meta no tenía chiste, era irrelevante. O también puede ser que ni caso le hagan, o sea, que no le pongan atención a la retroalimentación. En el otro caso, cuando la retroalimentación concluye que los alumnos no aprendieron lo suficiente, entonces puede suceder que aumenten el esfuerzo
Eso sería lo deseable. No lo logré, voy a echarle más ganas. Pero también puede ser que reduzca las aspiraciones. Es que no la hago, es que yo no puedo. Entonces, pues mejor no voy a aspirar a algo tan complicado. Me voy a contentar con algo más sencillo. En ese mismo sentido va la otra reacción. Es que era muy difícil, pues yo qué culpa tengo. Y también puede ser que tampoco presten atención a la evaluación, que ignoren. Entonces, es importante ver que las consecuencias no necesariamente son las buenas, sino que depende de qué hagamos y cómo lo hagamos. Muy bien. Esta presentación se basa en un texto que ustedes también tienen entre los materiales que se les dieron, texto que a su vez sintetiza un libro sobre el tema. En ese libro y en ese texto que ustedes tienen, y es lo que vamos a hacer ahora, vamos a distinguir 5 grupos de estrategias que el maestro puede utilizar para que su enseñanza vaya acompañada de una evaluación realmente formativa, o sea, para que haya retroalimentación de la que favorece el aprendizaje. Esos 5 tipos de estrategia, 5 grupos son, como están en la pantalla. El primero, aclarar, compartir y comprender los propósitos del aprendizaje y los criterios de éxito. O sea, esto se refiere al inicio de un proceso en que es importante que los alumnos tengan claro qué se pretende, qué es lo que se espera que aprendan y cómo van a saber que lo lograron. Entonces, aclarar, compartir y comprender propósitos de aprendizaje, qué es lo que se quiere que aprendan, y criterios de éxito, cómo van a saber que lo consiguieron o no. El segundo grupo es estrategias para hacer que surjan evidencias del aprendizaje de los alumnos. Si yo quiero saber cómo van los alumnos, necesito tener evidencias que me lo muestren. ¿Cómo le hago para que surjan esas evidencias? El tercer grupo es ya propiamente, una vez que ya tengo evidencias y ya sé cómo van los alumnos, dar retroalimentación que fomente el aprendizaje. El cuarto grupo de estrategias, dinamizar a los alumnos como recursos de aprendizaje recíproco. O sea, no solo el maestro es un recurso de aprendizaje, no solo el libro de texto, sino que los mismos alumnos pueden ayudarse unos a otros. Ellos pueden ser recursos de aprendizaje. Y el último grupo de estrategias, hacer que los alumnos se vuelvan dueños de su propio aprendizaje. O sea, hacer que los alumnos tomen el control del proceso y ya sean ellos mismos los que busquen evaluarse, traten de interpretar las evidencias para ver cómo van y saquen consecuencias de ello para ver qué tienen que hacer, que sería lo ideal. Lograr que los alumnos se vuelvan unos buenos autodidactas, unos buenos aprendices autónomos que ya no necesiten del maestro. Eso sería el ideal, porque obviamente los alumnos no van a seguir en la escuela toda la vida. Entonces se requiere que sean, tanto si van a educación superior como si ya no van a seguir estudiando, que sean autónomos para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Vamos a ver de cada uno de estos grupos estrategias particulares que el maestro puede poner en práctica. Sobre el primer grupo de estrategias, aclarar propósitos de aprendizaje y criterios de éxito. Y lo expreso con la frase que está en negritas arriba de la pantalla. El arte de explicar cómo se va a evaluar. O sea, los alumnos tienen que saber desde el principio qué van a tratar de aprender y cómo van a demostrarlo. Entonces, la primera estrategia, bueno, es simplemente presentar ambas cosas explícitamente. O sea, decir cuál es el propósito y cómo se va a evaluar. Pero eso es muy simple. Es muy normal que el maestro empiece poniendo en el pizarrón, anotando lo que vamos a aprender el día de hoy. No es normal que ponga cómo lo va a evaluar, pero eso no basta. Es necesario que el maestro
se cerciore de que los alumnos entendieron eso. ¿Y cómo se puede hacer eso? Obviamente les puedo preguntar, a ver, fulanito, a ver, ¿qué es lo que vamos a aprender hoy? A ver, perenganito. Pero hay otras posibilidades. Fíjense ustedes, por ejemplo, la siguiente estrategia dice involucrar a los alumnos para asegurar que comprendan. Por ejemplo, preparar preguntas de examen con respuesta. O sea, no el maestro, sino que les diga a los niños, a ver, vamos a tratar de aprender esto. Piensen ustedes unas preguntas que ustedes pondrían en una prueba. ¿Y cuál sería la respuesta para que ustedes se imaginen cómo serían evaluados? Piensen ustedes posibles preguntas. O otra cosa, pedirles a los alumnos que indiquen errores a evitar en el trabajo. O sea, a ver, tú pon cosas que no deberá tener tu trabajo, que si tiene tu trabajo está mal. Si los alumnos son capaces de prever qué cosas estarían mal si las pusieran, pues obviamente no lo van a hacer después. Entonces son maneras de involucrar a los alumnos para asegurar que están entendiendo qué van a aprender y cómo lo van a demostrar. Otra posibilidad es comparar trabajos ejemplares para asegurar que los alumnos entiendan cómo tendría que ser su trabajo. Seleccionar los mejores e identificar cualidades. Obviamente si uno dice, bueno, pero si todavía no veo el tema y todavía no han hecho trabajos, ¿cómo los selecciono? Pero bueno, si un maestro ya ha dado clases de ese grado en otros momentos, puede tener trabajos muy buenos de alumnos de otros años y puede ponérselos a los alumnos como ejemplo. Miren, a ver, vean este trabajo y identifiquen cualidades. O sea, ustedes vean, mira qué padre está esto, mira qué bien este compañero que no sé quién fue hizo esto, mira, me gusta esta forma como lo puso, está muy padre. O bien pedir trabajos, precalificarlos, escoger 3 buenos y hacer que discutan en grupo por qué lo son. O sea, ahora sí, a ver, ya tengo los trabajos de los alumnos. Los corrijo, pero no los marco, no les pongo ahí mismo cuál está bien o está mal, sino que nada más yo tomo notas. Y entonces yo escojo unos buenos y se los doy y les digo, a ver, según ustedes estos trabajos están bien, están mal, ¿por qué están bien o qué? O bien, a ver, este es tu trabajo, este otro trabajo o estos trabajos son muy buenos, mejora el tuyo tomando ideas de estos otros. Y eso también se puede hacer en grupo. A ver, hagan en grupo, estos son los trabajos de ustedes y este es uno muy bueno, destacado. Ahora, ustedes entre los 3 hagan un trabajo común que sea muy bueno. Como ven, son estrategias muy sencillas que el maestro puede utilizar y que servirían para este primer propósito de aclarar los propósitos de aprendizaje y los criterios de éxito. Segundo grupo de estrategias: hacer surgir evidencias del aprendizaje de los alumnos. O sea, ¿cómo hago que los alumnos me den elementos para ver si aprendieron o no? Típicamente haciéndoles preguntas. Y entonces, por eso, la forma como expreso esta estrategia o este grupo de estrategias es con esta frase en negritas: el arte de preguntar. Hacer buenas preguntas no es fácil, es todo un arte. Es muy usual que los maestros no hagan buenas preguntas. Vamos a ver ideas para cómo mejorar las preguntas, cómo hacerse más duchos en el arte de preguntar. Desde la primera cuestión, ¿cómo escoger a quién dirigir una pregunta? Es lo más normal que el maestro haga una pregunta, los alumnos levantan la mano si saben y el maestro le pregunte a alguno de los que levantan la mano, lo cual tiene muchas desventajas, muchos problemas. Hay unos alumnos que siempre van a levantar la mano y unos que nunca la van a levantar. Y si el maestro siempre les pregunta a los que levantan la mano, pues siempre les va a preguntar a los mismos y nunca les va a preguntar a otros. Y los que no levantan la mano pueden ser los que no saben o los más tímidos, aunque sí sepan. Y los que levantan la mano puede ser que sean los que saben más, los que van mejor, los más listos, o también los más
aventados, los que quieren siempre demostrar que están bien, y no es bueno eso. Entonces se sugieren dos estrategias muy concretas. Una es establecer una regla en el salón que dice que hay que levantar la mano solo para preguntar, no para ofrecerse para responder. Si alguien levanta la mano, a ver, ¿qué me quieres preguntar? No, yo no quería preguntar, yo quería responder. No, entonces no levantes la mano. O sea, la mano no se levanta para ofrecerse para responder algo. La mano se levanta cuando algo no entendiste, cuando algo no te quedó claro, cuando tú quieres preguntar algo que te aclaren algo. Si no, no se levanta la mano. Obviamente, cambiar esa costumbre muy arraigada no va a ser fácil, pero a mí me parece que sería muy bueno. Entonces, desde adoptar esa regla en el aula. Y segundo, selección aleatoria de a quién escoger para que responda. Aleatoria quiere decir al azar, y no es fácil hacerlo al azar, pero o sea, hay inclusive en el libro del que se inspiran estas cosas, americano, pero también aquí en México lo hay aplicaciones para traer en el teléfono celular la lista de todos los niños de mi grupo, y el teléfono solo me escoge al azar uno, y entonces ya a ese le pregunto y ya estoy seguro que fue al azar. Pero no se necesita esa cosa medio sofisticada, basta que el maestro sí trate de variar mucho a quién dirige la pregunta y no hacerlo siempre a los mismos. Pero eso es la primera parte, cómo escoger a quién dirigir una pregunta. La segunda parte es cómo preguntar y qué hacer. Entonces, bueno, primero, aumentar el tiempo de espera después de la pregunta, no rápido, sino dar tiempo a que le piense. Segundo, presentar afirmaciones a discutir o rebatir, no preguntas. O sea, en lugar de hacer una pregunta y decir, oigan, ¿quién sabe qué tal cosa? A ver, ¿qué es esto? Sino, a ver, afirmar una cosa y luego decir, a ver, esto que dije, según ustedes, ¿está bien o está mal? ¿Por qué? Que nos lleva a la siguiente, preguntas complejas. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿En qué se compara esto con esto? Y no simplemente fechas, nombres, datos, que son cosas de memoria, sino estas que ya son más de razonamiento. Luego, preguntar, discutir y compartir la respuesta. Y luego, tener un interrogado principal y observadores activos. O sea, no es nada más le voy a preguntar a uno, sino que, a ver, le voy a preguntar a uno y luego ustedes otros tres van a opinar qué piensan de lo que respondió al que le pregunté, que por supuesto no es el que levantó la mano más pronto, ni siempre el mismo. Y siguiendo todavía con el arte de preguntar, ¿qué hacer después? Y especialmente qué hacer cuando un alumno responde no sé. Bueno, pues si responde no sé, típicamente, si el alumno respondió no sé, o si respondió mal, es característico que el maestro inmediatamente le corrija y diga la respuesta correcta. Entonces, no sé, bueno, a ver, pero piénsale un poco, ¿qué dirías si supieras? O a ver, ahorita regreso contigo, a ver, ahora otro, y luego contigo. O a ver, tú pregúntale a un amigo que te ayude. O bien, si es una pregunta que tiene opciones de respuesta, descarta algunas o consulta al grupo, en fin. Y básicamente esa cuestión de no solamente una respuesta. A ver, tú respondiste esto, a ver, tú, ¿coincides? Sí, ¿por qué? No, ¿qué dices distinto? Ya tenemos dos respuestas, a ver, tú, ¿cuál prefieres o tienes otra? En fin, algo mucho más rico, elaborado, que simplemente respuesta correcta, incorrecta, y si está correcta, muy bien, adelante, y si es incorrecta, mal, y yo te digo la buena. Y por otro lado hay algunos sistemas un poco más sofisticados para recabar respuestas de grupo, pero de volar, o sea, como si fuera una prueba de opción múltiple, pero que no es que la responden por escrito y luego me la llevo y la corrijo en casa y al día siguiente o a la clase siguiente ya tengo las respuestas, sino que inmediatamente. Entonces, simplemente, bueno, semáforos, pulgar pensante, mano de 0 a 5, tarjetas ABCD. O sea, si yo hago una pregunta que tiene 4 opciones de respuesta y las pongo en el pizarrón,
pongo las opciones sin hacer la pregunta. Pongo las opciones. Y luego hago la pregunta, pero antes de hacerlo digo, a ver, voy a hacer la pregunta y cada uno va a pensar la respuesta y va a levantar la mano. Si piensa que la respuesta es la primera, la 1, levanta el pulgar. Si es la 2, así, 3, 4, y si no sabe, responde abre los 5 dedos. Por ejemplo, o cosas similares, tienen unas tarjetitas que tienen A, B, C, D o X. Y entonces, inmediatamente en un grupo de 30 niños o de 30 y tantos niños, yo puedo ver inmediatamente si hay muchos 12, si hay muchos 1, si hay muchos 13, y por lo tanto si están con la respuesta correcta o falsa, pero inmediatamente. Y si quiero hacer preguntas de respuesta no preestructurada, sino de respuesta abierta pero corta, por ejemplo, un problema y la respuesta con número, pues simplemente que en un papelito o en un pizarroncito de esos blancos, lo que sea, cada niño tenga que sea una hojita y apunte la respuesta con un número grande y la levante, y yo puedo ver en un momento si están bien o están mal. Entonces son una serie de tips sobre cómo mejorar la forma de preguntar. Tercer grupo de estrategias, cómo dar retroalimentación que fomente el aprendizaje. Ya pregunté, ya puse un examen, ya corregí trabajos, etc. ¿Cómo puedo corregir formativamente? Por un lado, una primera opción, al calificar, además de la nota, poner un indicador sobre el avance respecto al trabajo previo. O sea, yo puedo poner 10, 9, 8, 7, 6, pero también puedo poner más, menos, igual. No 8 más o 8 menos, como si fuera 8.5 o 7.5, no, sino tienes 8, pero estás mejor que la vez pasada, vas avanzando. O tienes 8, pero estás igual. O tienes 8, pero vas empeorando. Eso ya es un poco más. Pero hay muchas posibilidades más. Fíjense la siguiente. Reviso los trabajos, los regreso e indico el número de errores, pero no los marco. Y les digo a los niños que cada uno tiene que encontrar sus errores. Entonces, tú tienes 5 errores, pero no te digo dónde están. Tú búscalos. ¿Sí? O bien, regresar los trabajos revisados con comentarios, pero en una hoja separada, y hacer que los alumnos identifiquen a qué aspecto del trabajo se refiere cada comentario. Obviamente los comentarios, pues no en un orden que permite decir, este es de la pregunta 1, este es de la pregunta 2, este es de la pregunta 3, sino un poco revueltos. Pero a ver, este comentario, ¿a qué aspecto de tu trabajo se referirá? Pues este debe ser sobre esto. Devolución focalizada. Regresar trabajos con comentarios sobre 3 puntos, aunque haya otros, pero comentarios más amplios. En lugar de muchos comentarios muy pobres, nomás, cuidado, esfuérzate, debes esforzarte, debes mejorar, que no dice nada. Pues comentarios más sustantivos, aunque sea de poquitas cosas. Regresar trabajos señalando 3 puntos débiles, pero además poniendo una pregunta sobre cada uno de esos puntos. Mira, esto está mal, y una preguntita, a ver, ¿quién sabe cómo harías esto? Entonces son posibilidades para mejorar la forma de corregir cosas. Todavía en el mismo sentido de las estrategias para dar retroalimentación, una propuesta un poco complicada es un enfoque alternativo 10 o nada. O sea, no acepto trabajos con menos de 10. Todos los trabajos tienen que estar muy bien, o sea, ya tienen que no fallarles nada. Pero se los voy a ir regresando. O sea, me das un trabajo, te lo corrijo. Si ya está todo bien, pues ya desde la primera tienes 10. Pero si tienes errores, yo te los marco. Y los corriges y me entregas otra vez. Te lo vuelvo a corregir. Si ya está muy bien, perfecto, ya tienes 10. Si tienes todavía errores, te lo vuelvo a corregir y te los marco. Y tienes que ir avanzando hasta que ya esté perfecto, podemos decir. Y eventualmente
para dar una calificación, pues sí valoro. Fíjense ustedes aquí, está con letras A, B, C, D, F, como se usan mucho en Estados Unidos, pero igual podemos poner 10, 9, 8, 7, 6 o lo que sea. Y entonces digo, a ver, ¿qué se sacó en el producto inicial y qué se saca en el producto final? Si en el primer producto ya se sacó lo más alto, A, y en el último también se sacó A, pues es A. Pero si en el producto inicial se sacó B y en el último se sacó A, de todas maneras le pongo A porque a la segunda lo sacó muy bien. Si en el tercero se sacó C, aunque se haya sacado A, ya le bajo tantito. O sea, premio el que lo haga bien más pronto, pero finalmente pues va a sacar una buena calificación porque finalmente va a corregir todo. Cuarto grupo de estrategias: cómo dinamizar a los alumnos para que se vean unos a otros como recursos de aprendizaje. Entonces, bueno, le llamo a eso el arte de propiciar un aprendizaje colaborativo. Dos cuestiones generales: 1, 2, 3 antes que a mí, y si entendiste a un compañero, ayuda a un compañero que no. Eso de 1, 2, 3 antes que a mí, pues hace alusión al juego de 1, 2, 3 por mí, ¿verdad? Cuando juegan unas escondidas, en fin. Pero entonces vamos a ver, el maestro dice, no me pregunten a mí, el maestro. Primero les preguntan a sus compañeros. Entonces es 1, 2, 3 antes que a mi maestro. Entonces, si un niño quiere preguntar algo, levanta la mano para preguntar. Ya habíamos dicho que se puede poner la regla de que no se levante la mano, a no ser para preguntar. Muy bien, ¿quieres preguntar algo? Pregúntale a otro. Y luego a otro y luego a otro. Pregúntales a 3. Y a lo mejor con sus respuestas ya, dices, no, ya no le tengo que preguntar al maestro porque, pues sí, esas respuestas ya me dieron luz, ya entendí, ya no necesito más. O bien, pues ahora sí, maestro, a ver, pues es que todavía no me queda claro, o las respuestas no fueron en un sentido, uno dice que una cosa y otro dice que otra, pues ahora usted dígame. Pero fíjense cómo es mucho más rico a que siempre nomás le pregunten al maestro. O la otra posibilidad, si entendiste a un compañero que no le haya entendido. A ver, vamos a ver todos, ahí están. ¿Quiénes lo entendieron? ¿Quiénes no? Pues ahora tú ayúdale a fulano, tú ayúdale a perengano, etc. Ahora, al final de una clase, trabajo en grupos para plantear preguntas o para enlistar lo que aprendieron y compartirlo. O sea, ya vimos ciertos temas, hicimos trabajos, ejercicios, tal. Entonces se juntan en grupos y entre todos piensen qué cosas quieren preguntar sobre eso, o pongan qué aprendieron para compartirlo con los demás, o qué no entendieron y quieren preguntar. O bien manejar relatores que se pueden lograr al principio o al final. El relator sintetice lo que se vio y él responda preguntas del grupo o él le haga preguntas al grupo. Y también otra posibilidad, que al final del trabajo en grupos cada alumno evalúe su propio trabajo, evalúe a un compañero y evalúe al grupo. Fíjense ustedes que todas son estrategias para dinamizar a los alumnos, para que se vean unos a otros como fuentes de aprendizaje. Todavía sobre aprendizaje colaborativo, involucrar a los alumnos en la revisión de tareas. Un alumno corrige el trabajo de otro y señala 2 puntos fuertes y uno débil. Devolver trabajos con errores marcados y hacer que los clasifiquen. O sea, nomás marcar, pero no decir qué tipo de error es o por qué está mal o cómo debería estar, sino nomás marcar aquí hay algo, aquí hay problema, aquí hay problema, aquí hay problema, y que los alumnos digan por qué está mal y cómo debería estar. Si se trata de trabajos estructurados, o sea, de una prueba con respuestas de opción múltiple, lo que sea, dar lista a los alumnos para que corrijan y luego que lo corrijan el maestro. Esa otra dice un pizarrón con peticiones de ayuda. O sea, allí en el aula, un espacio
puede ser un pizarrón o un portafolio, lo que sea, donde los niños que quieran pedir ayuda digan: necesito que alguien me ayude a entender, ¿sabe qué? Y que otro niño pueda decir: yo te ayudo. Y para preparar una evaluación, repartir temas a evaluar a grupos de los niños para que preparen trabajos como respuesta y las presenten al grupo. Y el grupo evalúa cada trabajo diciendo si está bien, regular, mal, y a los que les pongan mal o rojo, discutir cómo mejorarlos. Todos estos son estrategias para aprendizaje colaborativo. Y en el último grupo de estrategias, las que tienen que ver con que los alumnos se vuelvan dueños de su propio aprendizaje, se vuelvan autónomos, como aprendices autónomos, le llamo ahí el arte de fomentar la autorregulación. La primera estrategia de semáforo, que ya se usó la palabra antes, semáforo alude a esta cosa de usar objetos verde, amarillo y rojo. Y esta es una estrategia un poco compleja, pero potencialmente muy rica, que obviamente llevaría tiempo acostumbrar a los alumnos a usarla, pero si se logra, pues parece interesante. Cada niño debe de tener su semáforo, que son 3 objetos, uno verde, uno blanco y uno rojo, que pueden ser simplemente 3 conos de papel de beber desechable, ¿verdad?, que son muy baratos, uno pintado con verde, uno en blanco y otro en rojo, o en amarillo y otro en rojo. Y cada niño tiene sus 3 conitos. Y cuando el maestro está explicando algo, los niños tienen que acostumbrarse a estar pensando, a estar reflexionando. Fíjense que es una competencia metacognitiva para ver si están entendiendo o no. El mismo niño tiene que decir: a ver, si lo estoy entendiendo, si lo estoy entendiendo o no. Ya me perdí. Si estoy entendiendo, pongo el conito verde. Si ya empiezo a dudar, pongo el conito amarillo, y si de plano ya no entendí, pongo el rojo. Si el maestro también se acostumbra, cosa que no es fácil, a estar checando qué ponen los alumnos, mientras esté todo verde, todo va bien. Si empieza a verse mucho amarillo y peor mucho rojo, el maestro tiene que decir: ya se me perdieron, y tiene que hacer algo. Y entonces tiene que decir, por ejemplo, a ver, un verde ayúdele a un rojo y yo agarro los amarillos, o bien verdes con amarillos y yo con los rojos, en fin, pero cambio de estrategia, ¿verdad? Portafolios de proceso, no con productos acabados. Ya mencionamos la cuestión de portafolios usados formativamente en la primera sesión, no simplemente con carpeta que se van juntando papeles y ya, sino que los productos vayan siendo graduados, se trate de ver avances y haya reflexión sobre los avances y sobre los no avances para que sea formativo. O diarios de aprendizaje con preguntas definidas, o sea, hacer que los niños, después de cada día, de cada clase, anoten en su cuaderno, una hojita, cosas como: hoy aprendí que, quién sabe qué, una cosa que me interesó, que me gustó, quién sabe qué fue, no sé qué, lo que más me gustó, me sirvió de la clase fue no sé qué, no me quedó claro, o quisiera saber más sobre tal cosa, o hoy podría haber aprendido más si tal cosa. Y luego el maestro, pues si revisa esos cuadernos, puede ir viendo qué dicen los niños de su propio aprendizaje. Entonces, como conclusión, regreso a la idea inicial. Las evaluaciones que se hacen en ciertos momentos, de diagnósticas, las bimestrales, la final, está bien, son necesarias, hay que hacerlas, pueden dar información, pero la evaluación que se hace todos los días es potencialmente la más rica, y si se hace bien, es la que más puede ayudar al aprendizaje, la que puede ser más formativa. Y para ello hay que usar ciertas estrategias que agrupamos en esos 5 bloques, que con el nombre que les puse: el arte de explicar cómo se debe evaluar, el arte de preguntar, el arte de corregir formativamente, el arte de propiciar el aprendizaje colaborativo
y el arte de fomentar la autorregulación. Yo creo que podemos ver que realmente la evaluación continua, permanente, cotidiana, es indisociable de la enseñanza, va junta, que aprender a evaluar formativamente todo el tiempo es aprender a enseñar mejor. Que enseñar mejor no se puede hacer si no se evalúa mejor. Que enseñar mejor y evaluar mejor van de la mano. Por eso es este componente de evaluación en los 3 diplomados, y si conseguimos realmente que mejore nuestra enseñanza y nuestra evaluación, creo que entonces podremos conseguir que los niños aprendan más y que mejoren tanto la calidad como la equidad, que dijimos era el principal reto que teníamos en el país para que nuestra educación sea lo que queremos.